Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a esto que se llama Contexto y Opinión. Mi nombre es Yolanda Ruiz. Me acompaña Juan Pablo Ruiz en la producción. Ya saben ustedes que aquí no tenemos primicias, solamente ayudamos un poco a entender algunas de las noticias con las que comienza la semana, que ha comenzado muy movida tanto en lo nacional como lo internacional. De modo que nos vamos a detener en un par de noticias. Particularmente me interesa el anuncio del Ministerio de Ambiente sobre el sacrificio de hipopótamos. Los hipopótamos descendientes de los famosos 4 hipopótamos que trajo Pablo Escobar hace varias décadas y que terminaron desarrollando una colonia que se ha convertido pues prácticamente en una plaga porque los hipopótamos fueron sacados de su hábitat natural. Este no es su hábitat natural. Entonces hubo anuncio del Ministerio de Ambiente, ya les voy a contar los detalles, pero también una audiencia muy, pero muy importante en la Corte Constitucional. Una audiencia en la cual fue citado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, para hablar de la famosa unidad de pago por capitación, que es la base de toda la discrepancia que hay en el sistema de salud entre el gobierno y las EPS. Se dijo de todo allí, participó toda la gente del sector, muy, pero muy interesante. De modo que vamos a detenernos allí también un poquito. Hablaremos algo de las movidas políticas del día, hay apoyos de algunos partidos, lamentablemente amenazas contra candidatos, en fin. Y hablaremos un poco también, pasaremos muy rápido por dos noticias internacionales, las elecciones en Hungría y las elecciones en Perú. Y comenzamos con la invitación para quienes estén en la ciudad de Bogotá. Este jueves 16 de abril, estaremos con María Elvira Samper en la presentación de nuestro libro Menopáusicas y más, Gimnasio Moderno, Ciudad de Bogotá, 7 de la noche, este jueves 16 de abril. Y luego, para quienes no puedan asistir el jueves, pues tenemos la presentación en la Feria del Libro de la Ciudad de Bogotá, 2 de mayo, 11:30 de la mañana. 2 de mayo, 11:30 de la mañana. Esto será en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Bogotá, de modo que tendremos dos presentaciones a falta de una. Gracias a quienes nos comienzan a reportar ya la lectura del libro. Mil y mil gracias. Comencemos hablando. Bueno, como siempre les digo, compartan, comenten, que eso nos ayuda a mover el algoritmo, a llegar más gente. Y mil gracias a quienes nos hacen sus aportes para pagar costos de producción, si lo pueden hacer. Pues mil gracias. Y si no lo pueden hacer, pues bienvenidos siempre, de todas maneras. Hablemos de lo que pasó en esta audiencia en la que citan al ministro de Salud. Hoy estoy un poquito perdida porque estoy con los audífonos puestos, se nos ha desbarajustado el computador, el micrófono y tuvimos todo tipo de problemas, de modo que mande buena energía para que esto salga bien. Entonces les decía, la audiencia fue convocada por la Corte, fue citado el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, debía rendir cuentas porque hay un incidente de desacato que le abrieron, porque la Corte dio orden de ajustar la unidad de pago por capitación. Recuerden ustedes, hemos hablado varias veces en este episodio, en este espacio, es el dinero que el Estado paga por la atención de cada persona que está afiliada al sistema de salud. Eso se lo pasan a las EPS luego contratan los servicios con las IPS y ahí empieza a moverse el sistema. El ministro ha insistido en que el dinero es suficiente. La Corte había establecido unos parámetros para tomarlos como referencia para el incremento. El ministro dice que ellos están haciendo lo que la ley manda y que el dinero es suficiente. Es un debate de vieja data. Recordemos que el sistema de salud usa muchos recursos públicos, y siempre hay momentos en los cuales las entidades dicen que la plata no alcanza. Lo que han hecho anteriores gobiernos eventualmente es inyectarle dinero al sistema de salud como para sacarlo del apuro y volverlo a poner a girar. Pero lo cierto es que de tiempo atrás se viene hablando de las dificultades del modelo como modelo económico y que tiene problemas. Y obviamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues eso se generó todavía más el complique, porque las EPS insisten en la necesidad de subir esa UPC, en lo cual les dio la razón la Corte, pero el gobierno insiste en que no, que el dinero que se está dando es suficiente. A mí me llamó la atención y debo decir que para este reporte tomé como base el cubrimiento que hizo el periódico El Espectador. Se los recomiendo. Hizo un reporte en vivo, minuto a minuto, contando lo que iban diciendo las distintas personas involucradas que asistieron, y me parece que es muy importante. Este tema, yo les he dicho siempre, es tremendamente complejo y en el debate público masivamente se ha simplificado demasiado. Y me parece que hay que entender qué es lo que pasa de fondo para ver cómo lo resolvemos. ¿Qué me llamó a mí la atención? Lo que están diciendo los organismos de control. La Fiscalía hizo una alerta grave. Dice que está haciendo seguimiento a posibles delitos relacionados con el manejo de recursos del sistema de salud en los últimos 10 años. El que asistió a la audiencia es el fiscal Jairo Alberto Giraldo y dice, comillas, se ha podido evidenciar
la defraudación al sistema a través de los recursos parafiscales que son otorgados a cada una de las empresas promotoras de salud. Defraudación al sistema, dice el fiscal. Según cita el periódico El Espectador en este cubrimiento, que les recomiendo porque es extenso, el fiscal dijo que las EPS no han realizado el reporte de sus afiliados que han fallecido, por ejemplo, lo que les ha permitido recibir recursos por personas muertas. También dijo que se ha podido evidenciar una alteración de la información de sus usuarios para obtener mayores recursos. Esto significa mover un dato, mover una coma y recibir varios recursos por un solo afiliado. También, según esta información del periódico El Espectador, el fiscal dijo en la audiencia en la Corte Constitucional que hay recobros efectuados por medicamentos, por servicios de salud, insumos o procedimientos que no están contemplados en el plan obligatorio, en el POS, o que no están incluidos en el plan básico de beneficios, que hay contrataciones sobredimensionadas, inversiones que se han hecho que no tienen que ver con la salud, que hay alteración de información contable, que hay manipulación de información clínica. Es decir, a mí me parece un escándalo todo lo que está diciendo la Fiscalía en esta audiencia sobre esa defraudación al sistema de salud. Entonces, el fiscal concluye que se han identificado conductas que han generado una apropiación o una desviación o un uso irregular de la unidad de pago por capitación, uso irregular de los dineros del Estado. Entonces, lo que dice el fiscal es que obviamente eso implica un golpe a las finanzas, pero que no se puede afirmar que el impacto real pueda entenderse como insuficiencia de la unidad de pago o si es que, dijéramos, el dinero, y lo estoy interpretando yo, se ha despilfarrado. Eso es lo que dice la Fiscalía. Hay defraudación, hay por lo menos evidencia, investigaciones sobre posible fraude. La Procuraduría, mientras tanto, ha dicho que hay dificultades para acceder a la información en toda la cadena de salud. El Ministerio Público estuvo en la audiencia en la Corte Constitucional a través de Mónica Andrea Ulloa, Procuradora Delegada para Asuntos Civiles del Trabajo y la Seguridad Social. Ella dice que el sistema enfrenta hoy, pero también desde atrás, problemas que comprometen la sostenibilidad del flujo de recursos y la confianza entre los actores de toda la cadena. Esta problemática, dice la Procuradora Delegada, responde a deficiencias estructurales que han impedido contar con una estimación técnica confiable y suficiente para la unidad de pago por capitación. Es decir, lo que ella dice es, falta información. Hay tanto lío que no tenemos claro cómo medir esto. Mientras tanto, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ASEMI, que es el gremio que reúne a las EPS del régimen contributivo, también estuvo allí y dijo que la UPC, la unidad, o sea, lo que paga el Estado por cada paciente, es insuficiente, que eso no alcanza para financiar el plan de beneficios en salud y que es un fenómeno persistente, creciente en el tiempo, multicausal. Entonces, dijéramos, EPS insiste, la plata no alcanza. El ministro Jaramillo dijo, estamos aplicando la ley, estamos aplicando la misma fórmula que se hace desde hace muchos años y considera que el dinero es suficiente. Y en boca, además, del director de la ADRES, que es de alguna manera, como lo llaman, el Banco de la Salud, él se llama Félix León Martínez, la pregunta que plantea él, que es la pregunta que ha planteado el gobierno, es si es un problema de insuficiencia o es un problema de eficiencia. ¿Son insuficientes los recursos o es ineficiente el manejo de los recursos? Esa es la pregunta del millón. Y también si hay corrupción, si hay fraude, todas estas cosas. Entonces está el debate de vieja data, pero a mí me parece que es un debate sustancial y yo celebro que la Corte haya convocado esta sesión en donde nuevamente todos los actores, hay otras personas que participan, pero dijéramos, tomé como los elementos fundamentales que es organismos de control, ¿no? Que es Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que dicen hay unos problemas y mientras tanto, ¿sí? La Contraloría, que no les subrayé el dato de la Contraloría que es importante, el Contralor Delegado para Sector Salud, Edgar Julián Niño, dijo que desde allí, desde la Contraloría, evidencian que 89% de las EPS no cumplen con los requisitos financieros mínimos exigidos por las normas vigentes. Y eso compromete la sostenibilidad del sistema y pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la salud. Entonces, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría reportan problemas de distinto tipo.
Desde ASEMI están diciendo es insuficiente, desde el ministerio dicen es suficiente, no es un problema de falta de dinero, es un problema de eficiencia en el manejo del dinero. Veremos qué dice la Corte Constitucional, que le había dicho al gobierno hay que recalcular la unidad de pago para subir ese monto y cubrir el faltante que tienen las empresas. ¿Y quién paga los platos rotos? Como siempre, los pacientes que están teniendo dificultades para tener un servicio de salud. Pero entonces la pregunta es si es una falla del sistema estructural que colapsó básicamente en este gobierno, pero realmente sí se requiere un cambio, una transformación, una reforma, o qué es lo que ocurre. Interesante la audiencia y ojalá que tengamos acceso, dijéramos, al detalle final de lo que concluye la Corte, porque es muy, pero muy importante. Muy bien, eso en lo que tiene que ver con el sistema de salud, una audiencia importante a mi juicio, que no sé, no la vi tan destacada en los medios, pero subrayo la importancia de lo que hizo el periódico El Espectador. Les recomiendo que pasen por allí y se den una mirada a todo lo que ellos publicaron, porque hay más intervenciones, hay más voces de las personas que conocen lo que está pasando en el sistema. Recuerden que están las IPS también, los pacientes obviamente que pagan los platos rotos, en fin. Pero vayámonos un poquito a las movidas políticas y ya después hablamos de los hipopótamos. Movidas políticas, algunas puntuales, la más grave, por supuesto, las amenazas a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella han circulado en redes sociales, dijéramos imágenes como esas imágenes de amenazas en donde se pone la fecha de nacimiento, en donde se manifiestan condolencias, que es una amenaza muy, muy fuerte. Hubo decisión del Ministerio de Defensa de ofrecer 1.000 millones de recompensa para quien dé información sobre los autores de estas amenazas. Los sectores políticos se pronunciaron, distintos sectores políticos, prácticamente todos rechazando las amenazas. También se habló de la necesidad de fortalecer la seguridad de los candidatos presidenciales. La Unidad Nacional de Protección trabajará en ese sentido y por supuesto que hay que condenar, esa es mi opinión, condenar de plano cualquier amenaza a cualquier candidato y reforzar las medidas de seguridad, porque uno de los grandes retos que tiene la democracia en Colombia es lograr que los candidatos presidenciales lleguen a la jornada electoral. Recuerden que ya en esta campaña no se logró proteger a uno de los candidatos, a Miguel Uribe Turbay. Entonces, lo que sí necesitamos es que todos los candidatos que están en el tarjetón lleguen a las elecciones presidenciales y los colombianos puedan tomar la decisión que consideren sin que haya violencia de por medio. Entonces es muy grave. También hubo vandalismo contra la sede de Paloma Valencia en Bucaramanga, de modo que el fantasma de la violencia una vez más está allí en las elecciones. Toda la solidaridad con los candidatos que han sido amenazados y que el Estado pues se ponga pilos para protegerlos. Mientras tanto, hay noticias, muchas noticias por el lado de la candidatura de Paloma Valencia, porque Paloma Valencia y Juan Danilo Oviedo presentaron su programa, 11 puntos, se habla de seguridad, recuperación de la confianza, de la crisis de salud. Por ejemplo, ellos están proponiendo inyectar más dinero al sistema de salud en su programa de gobierno, que ahí tienen una diferencia con el gobierno Petro, porque el gobierno Petro dice, no, es que si el dinero se está yendo por la ineficiencia y por la corrupción, pues porque le vamos a inyectar más para que se siga yendo, mientras que otros dicen, no, lo que pasa es que no alcanza, entonces hay que meterle más plata para poder funcionar. Ellos proponen eso. Hay crisis energética también en los temas que proponen en su programa, un listado muy, muy largo, pero presentaron eso. El partido de la U, como colectividad, decide apoyar a Paloma Valencia, pero recuerden que hay algunos congresistas que han tomado una decisión diferente, porque venían apoyando al gobierno Petro y decidieron apoyar a Iván Cepeda. Entonces, dijéramos que hay como pequeñas divisiones porque el grueso del partido de la U se va con Paloma Valencia. Falta que decidan todavía el Partido Liberal, el Partido Conservador, que también son partidos que han estado divididos en el actual gobierno. Hay reuniones de bancadas, de hecho había algunas reuniones hoy, hasta el momento en que estamos grabando esto no se conocen las decisiones de estos partidos. Mientras tanto, el candidato presidencial de izquierda, el senador Iván Cepeda, se pronunció sobre un escándalo que se generó este fin de semana con una famosa parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, en la que estuvieron algunos cabecillas de las bandas criminales que han estado dialogando en el formato de la paz total con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces fue escándalo mayúsculo porque pues esto hubo ingreso de licor, ingreso del grupo vallenato, todas estas cosas a la cárcel de manera irregular, hubo destitución de funcionarios del IMPEC, bueno, de todo. Y lo que dijo Iván Cepeda, yo creo que eso deben tratarlo las autoridades de las cárceles, dijo Iván Cepeda. Pero también dijo, de mí no esperen declaraciones contra la paz, porque lo que han dicho es, eso muestra, ¿no? Desde el sector opositor han dicho, eso muestra que la fracasada paz total lo que ha hecho es empoderar a los delincuentes y darle beneficios a los delincuentes. Iván Cepeda dice que lo investiguen, pero yo no voy a hablar en ningún momento algo contra la paz.
Y mientras tanto, pues hay que decir que la encuesta Atlas Intel, que hizo un sondeo para la revista Semana, publica que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, eso dice este sondeo, le ganarían a Iván Cepeda en segunda vuelta. Es la primera vez que un sondeo está mostrando ese resultado favorable para Abelardo de la Espriella, porque siempre se decía, por ejemplo, Paloma Valencia a Iván Cepeda en eventual segunda vuelta, más o menos en empate técnico, Abelardo de la Espriella perdería frente a Iván Cepeda. Pero yo, ¿qué les quiero recomendar aquí? Les quiero recomendar que se pasen por el canal de Daniel Coronel, que tuvo una charla muy interesante con César Caballero de Cifras y Conceptos, en la cual César Caballero dice que esta investigación hecha por Atlas Intel no es una encuesta según las normas establecidas en la ley de encuestas, sino que es un sondeo y que tiene algunos sesgos en la muestra. Por ejemplo, una sobrerepresentación de mujeres, que tiene dificultades en la muestra. Es una conversación muy larga, yo no la vi toda, pero me vi más de una hora, como una hora y cuarto de la conversación que sostienen Daniel Coronel y César Caballero. Y me parece que hacen, dijéramos, unos comentarios pertinentes sobre cómo leer esta encuesta. Ahora bien, César Caballero, pues, es Cifras y Conceptos, es una encuestadora, no sé si pues en el escenario es competencia de Atlas Intel, pero lo que dice César Caballero es, hay unas normas muy claras que establecen cuáles son las condiciones de una encuesta y esta no. Este es un sondeo digital que se hace a través de plataformas digitales y que queda muy difícil pues establecer una muestra representativa. Eso dicen ellos. Les recomiendo que se pasen por allí, por el canal de Daniel Coronel, una charla extensa, pero muy interesante. Yo creo que ayuda a entender un poco y eso me parece bien. Bueno, eso lo que quería comentarles a propósito de temas políticos, que hay muchos, pero bueno, un popurrí porque me quiero detener un poquito en el tema de los hipopótamos. Eutanasia, esa fue la palabra que utilizó el ministro de Ambiente, la uso aquí porque el Ministerio de Ambiente, Irene Vélez, a propósito, que es la ministra encargada, hablaron de la palabra eutanasia, pero yo tengo la duda de que la palabra sea eutanasia. Yo creo que es sacrificio de hipopótamos. El ministerio ya informó que hay un plan para comenzar ese proceso de sacrificio. Recuerden que esta historia tiene alrededor de 40 años. Pablo Escobar introdujo de manera ilegal 4 ejemplares de hipopótamos a su zoológico, que tenía de todo. En el caso de los hipopótamos se empiezan a reproducir rápidamente. Y a partir de allí se ha llegado a una población que puede ser alrededor de 200, porque en el último censo que hicieron en el año 2022 más o menos eran más de 160. Entonces calculan que ya pueden ser 200 y esto va creciendo y se puede llegar a 500. ¿Qué dicen los expertos consultados por el Ministerio de Ambiente? Que ponen en riesgo la fauna nativa, la flora, las fuentes de agua y que por eso se decidió comenzar ese proceso de eutanasia, dicen ellos. Yo digo que es sacrificio, me parece que la palabra está mal usada. Es muy costoso. La ministra dijo que la acción es absolutamente necesaria para controlar esa población, porque esa población pone en riesgo especies nativas como el manatí, como la tortuga de río. Pero no solamente eso, es que hay que decir que estos hipopótamos, por ejemplo, tengan ustedes esto en cuenta. El consumo de alimento diario de un hipopótamo es alrededor de 50 kilos de hierba. Entonces, lo que están diciendo es que esto está afectando la flora de la zona. Son muchas plantas las que están afectando. Los desechos, ¿sí?, de los animales afectan las fuentes hídricas, están alterando el paisaje, están teniendo un impacto ecológico muy fuerte, muy fuerte, que puede ser bien, pero bien complicado. Entonces, por eso se tomó la decisión. Dicen desde el ministerio que hay 2 alternativas para matar a los hipopótamos, que ese es el objetivo: eutanasia química y eutanasia física, es decir, o dispararles o aplicarles una inyección, etcétera. En todo caso, el objetivo es la muerte. La idea es que cada año, esto es un plan de varios años, que cada año se logre ir sacrificando por lo menos 30 individuos, es decir, 30 hipopótamos por año. Estos hipopótamos están en un territorio amplio, más o menos poco más de 43.000 kilómetros cuadrados. Están en la cuenca del río Magdalena, están en la zona de la Ciénaga, de la depresión Momposina, en toda esta zona. Y se han venido presentando también incidentes con los pobladores, y los incidentes tienen como 2 maneras de verse. Algunos pobladores los han visto como algo simpático, amable, incluso como atracción turística. Otros temen, se esconden frente a ellos. Hay afectación de cultivos, entran los hipopótamos que son de un tamaño impresionante, arrasan con los cultivos, se comen los cultivos. Esto tiene todo un montón de problemas. Entonces, obviamente, lo que se dice es,
son inviables. Pero mucha gente que está criticando la decisión, sobre todo animalistas del Ministerio de Ambiente, dice, bueno, ¿y por qué no los mandan a otra parte de donde sean oriundos? ¿Por qué no a zoológicos, a parques naturales? Y lo que reportaron desde el Ministerio de Ambiente es que no se logró y que nadie los quiere recibir, entre otras razones, porque los hipopótamos tienen ya una alteración genética. Como vienen solamente de 4 hipopótamos, todos estos descendientes son pues de la misma familia y eso empieza a generar alteraciones genéticas y este fue uno de los obstáculos para que recibieran a los hipopótamos en otros lugares del planeta, en donde podrían tener una posibilidad de vida. Entonces, realmente es difícil. Yo aquí les tengo que decir, y meto un poquito mi sensación personal, que a mí el hecho de pensar en el sacrificio de los animales me revuelca las entrañas, me da mucho dolor. Por cada vida perdida, pues es muy doloroso. Pero también veo lo que están diciendo del impacto que puede tener en la flora, en la fauna nativa, en las familias, en el ecosistema en su conjunto, y también es muy difícil de que la especie siga proliferando, porque esto no es de acá. Entonces, como no es de acá, que es lo que ocurre siempre, cuando entran especies, se convierten en especies invasoras. Y ahí hay todo un debate. Pero igual, dijéramos, animalistas, biólogos y demás han planteado debate en torno a qué es lo que se debe hacer aquí. Otro de los elementos claves que dice el Ministerio de Ambiente está detrás de la decisión es que estos hipopótamos son vector de enfermedades, portador y transmisor, el hipopótamo de tuberculosis, paratuberculosis, brucelosis, entre otras enfermedades. También pueden contaminar a humanos, animales domésticos, a las especies nativas. Es decir, es un lío. Pero miren ustedes lo que pasa por la decisión de un capo del narcotráfico de tener su zoológico personal traídos desde su hábitat natural en otras latitudes. Estos hipopótamos hoy son un problema. Y lo que dicen desde el Ministerio de Ambiente, si no se empiezan a tomar las decisiones hoy, esto se puede salir de las manos. Y esto vale un montón de plata. Es una inversión de 7.000 millones de pesos para poder implementar. Porque lograr localizar, detectar, cazar o trasladar o enterrar en el mismo lugar, etcétera, a los hipopótamos, pues tiene un costo muy alto. 7.000 millones para ir haciendo esto con el paso del tiempo, 30 individuos cada año. Y en este momento se calcula que pueden ser más de 200. Imagínense ustedes. Entonces, bueno, esa es la noticia que a mí me parece, pues, desde el punto de vista, dijéramos, de empatía con las especies animales, es doloroso, pero los expertos lo están explicando de esta manera. Seguro que el debate va a seguir abierto, ¿no? Animalistas, ambientalistas, biólogos y demás, pero obviamente que es un problema. Ahora bien, 2 noticias muy rápidas en el plano internacional. Por un lado, el presidente Trump anuncia ahora el bloqueo del estrecho de Hormuz. Hemos hablado del estrecho de Hormuz aquí. Recuerden que Irán había tomado la decisión de restringir el paso por el estrecho. Ahora es Estados Unidos el que dice que va a bloquear el estrecho. Hubo conversaciones este fin de semana, o por lo menos intento de conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Aparentemente fracasaron, en particular por lo del estrecho de Hormuz, porque todo el mundo tenía mucha expectativa de que se pudiera encontrar un acuerdo. No logran el acuerdo y la situación está muy, muy tensa porque Trump dice que él va literalmente a eliminar a los barcos que lleguen al estrecho. Entonces, de nuevo, están las alertas encendidas, todo el mundo pues como con los nervios de punta por lo que pueda pasar allí. Y en materia electoral, elecciones en Perú, elecciones en Hungría. En el caso de Perú, la segunda vuelta de las elecciones se disputaría entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima. Los dos son de derecha. Hubo una particularidad y es que de manera inusual prolongaron las elecciones, que fueron el domingo, las prolongaron hasta el lunes, porque hubo problemas, la gente no pudo votar adecuadamente, se quedó gente sin votar y demás, entonces votaron el lunes y por eso se demora un poco el conteo de los votos, pero hasta el momento en que estamos grabando esto, la proyección indica que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, los dos de derecha, disputan la segunda vuelta. Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, heredera pues de su legado, si se quiere decir de esa manera. Y mientras tanto, en Hungría salió finalmente la extrema derecha del poder, la extrema derecha de Viktor Orbán, después de 16 años. Peter Magyar, que formaba parte de su grupo político y que terminó, después de salirse de su grupo político, dándole pues el golpe de gracia, ganó con más del 53% de los votos. Fue un récord de participación de la gente, más de 80% de la participación de los votantes que tenían posibilidad de votar. Y bueno, fue como una alianza muy variopinta desde la izquierda hasta la derecha democrática
para sacar a Orbán, que era un personaje de la ultraderecha que tenía dificultades con la Unión Europea porque no era europeísta, que estaba violando los derechos, por ejemplo, de las personas homosexuales, muchas restricciones a los ciudadanos, de modo que mucha gente de carácter democrático de distintos sectores políticos sale a las calles a celebrar la caída de Víctor Orbán, y de inmediato se habla de la posibilidad de que esto signifique reparar heridas con la Unión Europea, tratar de volver a tener relaciones directas, que además significa desbloquear recursos que la Unión Europea puede tener para este país. En fin, entonces, pues bueno, ahí hay dos noticias que yo espero de repente poder conversar sobre ellas un poquito con más calma en los próximos días, pero quería dejarlas simplemente ahí mencionadas. Era lo que quería contarles, reiterarles que tenemos presentación del libro Menopáusicas y más, que no son las entrevistas del podcast. Yo les reitero mucho eso. Material inédito, es una investigación sobre la menopausia, sus síntomas, las causas, lo que puede pasar, qué pasa si se necesita o no se necesita la terapia hormonal, y muchas historias de mujeres, de quienes nos han escrito, de quienes nos han encontrado en la calle, con quienes hemos conversado en distintos escenarios, en los viajes que hemos hecho por el país. En fin, muchas mujeres contando sus historias y muchos elementos que pueden servir como herramienta, no solamente para las mujeres menopáusicas, sino para cualquiera que tenga una menopáusica cerca. Este jueves 16 de abril presentamos en el Gimnasio Moderno, 7 de la noche, 2 de mayo, 11:30 de la mañana, en la Feria del Libro. Y les quiero recomendar el episodio que tenemos esta semana. Seguramente muchos de ustedes, muchos y muchas de ustedes, los que pasan de 50 y pico de años, yo creo, van a recordar muy bien a Raquel Sofía Maya, pero digo, recordarla, que está muy vigente y sigue haciendo teatro y demás, recordarla como la Pinina colombiana, una de las primeras niñas actrices en Colombia, tal vez la primera, y que hizo una carrera impresionante, pero además nos cuenta aquí su historia de vida. Una niña trabajadora desde los 9 años, 8 o 9 años, que sostuvo a su familia, que a los 10 años le compra una casa a sus hermanos y a su mamá. Doloroso que tenga que ser una niña trabajando, pero es que es una niña hija de un padre ausente, de un padre irresponsable. Nos cuenta todos esos detalles, nos habla de lo que ha significado su trabajo como actriz a lo largo de los años, pero además es productora, pero además es publicista, pero además es asesora de comunicaciones, es feminista. Entonces tiene una historia impresionante. Para que se pasen por allí, tenemos ese episodio y todos los anteriores para que de pronto hagan maratón. Raquel Sofía Maya, nuestra invitada en Las Menopáusicas esta semana. Y nos encontramos en la presentación del libro. Y si no pueden ir, recuerden que el 2 de mayo tenemos otra. Y si no pueden ir, busquen el libro, busquen el libro. Ya les contaba en estos días que empezamos también la grabación del audiolibro para que tengan ustedes versión digital, versión en papel y audiolibro. Eso era lo que les quería contar en el día de hoy. Si algo de aquí les parece interesante, por favor compartan, le dan me gusta, quienes quieran y puedan, nos ayudan con sus aportes para los costos de producción de este programa. Mil y mil gracias por estar ahí.